Hola querido amigo, querida amiga, Dios te bendiga. Soy Edu y nos alegra saber de que estás visitando nuestro canal de YouTube y sin duda sabemos de que Dios tiene un mensaje preparado para ti el día de hoy. A continuación vamos a compartir un pequeño resumen de lo que fue nuestro culto dominical, pero antes quisiera leerte una porción de la palabra de Dios en el Salmo 46, versículo 1, 2 y 3 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. En medio de estos tiempos podemos estar seguros y confiados en Dios, en que aunque el cielo y tierra pasen, su palabra permanece por los siglos de los siglos. Dios te bendiga. Y nos asombras con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Jesús. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Cristo. Por lo que hiciste y por lo que haces, Señor, cada día. Aleluya, te alabamos. Te alabamos, Cristo. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de
tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Por cada una de las cosas que haces por nosotros, Jesús. Porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios de misericordia, Jesús. Dios de gracia. Jesús. Lucha por nosotros, a nuestro lado está. Tuya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Tuya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Tuya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús.
Amén, hermanos, buenos días. Estoy encantada de poder compartir la palabra que un día el Señor puso en mi corazón. Y yo soy de las que pienso que, como muchas veces dicen los pastores, si el Señor te da algo, pues dalo, ¿verdad? Si el Señor un día te pone una palabra en el corazón, pues dila, chatéala ahora, ¿no? El Señor es bueno y yo creo que nos habla. Pues bien, hace un tiempo yo recibí una palabra del Señor, algo que realmente lo que ha sido es algo importante para mi vida y que lo he puesto en práctica, y por eso yo creo que puede ser bueno también para todos nosotros, para todos los que nos puedan estar viendo. Creo que firmemente, ¿no?, en que la palabra de Dios tiene mucho que decirnos. Y esta semana yo cuando me dijeron de compartir y yo pensaba en este mensaje, primero de todo, no quería que fuera algo pensado así de momento, voy a compartir esto, sino que yo busqué la confirmación del Espíritu Santo. Entonces, el martes yo me dirigí a mi trabajo y yo me gusta pedirle al Señor, cuando voy en coche también, pedirle al Señor que Él me dirija. Así que encendí la música, como siempre hago, y antes de salir música salió la radio, alguien había estado en mi coche, yo generalmente la sintonía que tengo puesta es Cadena 100, pero ese día había otra sintonía que seguramente Mario igual puso. Entonces había dos locutores hablando y estaban hablando de un libro que a mí me encanta. De hecho, tengo que decir que es uno de mis favoritos. Y ahora cuando lo diga, igual os vais a echar las manos a la cabeza, porque es el libro del Quijote. Y ya sé que el Quijote puede ser un libro muy fantasioso, lo es una novela, y puede ser que sea un libro pues un poco, entre comillas, de locos, ¿vale? Pero yo recuerdo cuando era jovencita que nos mandaron leerlo, supongo que a casi todos lo han hecho, y estaban hablando de este libro. Y un locutor dijo, bueno, pues ahora que vamos a empezar a hablar del mayor libro leído, o sea, del libro mayormente leído en el mundo, pues me gustaría... Y el otro locutor le paró y le dijo, bueno, es el segundo libro mayor leído, porque el primero es la Biblia. Entonces el Señor en ese momento trajo confirmación a mi corazón, porque yo quería hablar, y es lo que en esta mañana os quería compartir, no de un libro importante, no de un libro que es el primero, sino de la palabra de Dios, de lo que es el contenido de ese libro. Hay grandes diferencias entre un libro como el Quijote, evidentemente, y el libro de la Biblia, pero quiero hablar sobre todo, más que de un libro, del contenido que tiene, que es de la palabra de Dios. Y tú me dirás, bueno, claro, siempre que uno predica o trae un mensaje, ¿de qué va a hablar? Pues de la palabra de Dios. Pero quería sobre todo incidir en esto, porque muchas veces, y seguramente que hoy salimos a la calle y hay personas, si les preguntamos, que les digamos que si tienen un libro como el nuestro, la Biblia, ¿no?, la Biblia en sus casas, y van a decir que sí. Yo estoy segura que mucha gente que vosotros conocéis y no son creyentes tienen la Biblia en su casa. Incluso la tienen en su mesita. ¿Verdad que cuando vemos, yo ahora me he aficionado a las series, es verdad, pero ¿verdad que cuando vemos películas muchas veces se ve una habitación, unas personas y se ve la Biblia al lado de la mesa? Yo no sé si vosotros lo habéis visto, pero yo me he fijado muchas veces, ¿no? Sobre todo en las películas que son de fuera, del extranjero. Pero sí que es verdad que no me gustaría hablar de un libro que está encima de una mesa, sino de cuando hablamos de lo que es la esencia de ese libro, que es la palabra de Dios. Y me gustaría que me acompañarais a leer en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, versículos del 15 al 20. Marcos 4, del 15 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Dice así, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y escucha bien el versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra,
los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Hasta aquí la palabra del Señor. Todos sabéis que el Señor Jesús solía hablar por medio de parábolas, ¿verdad? Y esto lo saben muy bien los jóvenes de nuestra iglesia, porque hemos estado hablando de las parábolas. Entonces, Jesús era un hombre bueno, es un hombre bueno, Dios es bueno, y no quería que nadie se quedase sin saber lo que estaba diciendo. Así que Él utilizaba cosas cotidianas para hablar. En este caso, lo que hemos leído es la explicación de lo que ha sido una parábola, la del sembrador, que todos conocéis. Hemos escuchado muchas predicaciones. De hecho, cuando yo me estaba preparando tenía un montón de notas aquí, de alguna predicación que seguramente han hecho los pastores, tenía notas, y yo me he querido centrar en la explicación que el Señor da de todo esto para que la gente entendiera. Y sabéis que me he dado cuenta, al centrarme en el versículo, sobre todo en el versículo 20, que estaba hablando de nuestra iglesia, de la iglesia Luza, las naciones de Almacellas, porque habla, dice en el versículo 20, estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Amén. Y esto yo creo que si nos hacemos esta pregunta, ¿somos nosotros los que estamos en esta tierra buena? Sí, así es. Muy diferente a los otros versículos que hablan, ¿no?, de estos que están sembrados junto al camino, en pedregales o entre espinos. Y es que dice que el que lee la palabra, el que la escucha, el que la oye, el que la recibe, como estamos haciendo en esta mañana, ¿qué pasa? Que es muy contrario a lo de los demás. Estos están en buena tierra y dan fruto. Amén. Así que yo creo que este mensaje es para nosotros, porque yo creo que somos de esos. Y si no lo somos, no vamos a levantar la mano, porque hoy también hay un mensaje para esto. Yo creo que cuando en el Antiguo Testamento muchas veces escuchamos cómo Dios hablaba a sus profetas, a los reyes, a personajes que son muy interesantes. Ahora yo estoy estudiando el Antiguo Testamento y ya alguna otra vez lo había leído, ¿no? Y me encanta porque, jolín, muchas veces pienso, ¿no? Y creo que esto también lo he oído de alguno de vosotros. Me gustaría vivir en ese tiempo en el que Dios hablaba de esa manera, en el que hacía milagros de esa manera. Y hay una buena noticia, hermanos, es que ese Dios es el mismo que tenemos nosotros. La palabra de ese Dios es la que está aquí, al lado de tu mesita o en una biblioteca, o esperemos que sea la que es guía en nuestra vida cada día. Entonces, ese Dios no ha cambiado. Y a veces me apena, lo digo realmente, me apena que entre los cristianos podamos decir que no oímos la voz de Dios. Me apena que a veces nos pasa que podamos decir, es que estoy en un tiempo en el que parece que me estoy apartando, estoy en un tiempo en el que las dificultades, ¿dónde está Dios? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué Dios no acude? ¿Por qué no me habla? Y es esto lo que ha hecho que yo me preguntara algunas cosas, y hay una respuesta para todo esto. Y yo he buscado y he puesto en práctica en mi vida 3 claves, porque yo no soy menos ni más que vosotros. A mí también me han pasado momentos en los que mi relación con Dios quizá no ha estado tan estrecha, en la que muchas cosas me han sacado, ¿no?, de la guía, pero yo he puesto en práctica algunas cosas que me gustaría compartir con vosotros. Y una de ellas, y apunta si estás apuntando, es: ama la palabra. Punto primero, importante, imprescindible, ama la palabra. Mirad, es muy sencillo. Yo no voy a hablar de parábolas, pero sí que voy a hacer un paralelismo, una asociación. Cuando uno ama a alguien, está claro que tiene ganas de estar con esa persona, quiere demostrar ese amor. Cuando uno está enamorado, durante este tiempo que tenemos un confinamiento tan grande de tantos días, que ya hemos pasado más de 40 días, yo sé que hay personas que echan de menos a los que están lejos, ¿no? Cuando amamos a alguien realmente, ¿qué pasa? Que queremos más, que amamos a esa persona y deseamos estar con ella. La amamos de verdad. Llega un momento, ¿verdad?, en que nos podemos preguntar que si las circunstancias que hay alrededor hacen que nos separemos de esa persona, y no es así, porque la amamos. Cuando una persona está pasando por dificultades o vive momentos difíciles, no quiere decir que se separe de la persona que ama. No podemos decir que porque estemos pasando malos tiempos o malos momentos
Dios se ha separado de nosotros o nosotros tenemos que dejar de lado a Dios. Mucho es al revés, ¿no? Cuando amamos a alguien necesitamos su compañía, acudimos a esa persona, amamos a esa persona y por tanto sabemos que esa persona va a estar a nuestro lado, porque realmente sabemos que está con nosotros. Amar la palabra de Dios, hermanos, requiere pasión. Requiere pasión cuando amas a alguien con esa pasión que se aman los enamorados, ¿verdad? Requiere pasión. ¿Y qué es tener pasión? Es estremecernos cuando escuchamos la voz de Dios. Es estremecernos cuando escuchamos la palabra del Señor, la palabra que todos tenemos, la misma que se oía o que oía Moisés, Abraham, Jacob. Es la misma palabra y necesitamos esa pasión. Fijaros qué pasión, qué amor, compasión tuvo Dios hacia nosotros. ¿Cuántas veces lo hemos hablado, verdad? ¿Quién más que Dios tuvo pasión por sus hijos, que dio a su propio Hijo unigénito hasta la cruz, a derramar su sangre por cada uno de los que estamos aquí? ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor te ha amado tanto y te ha amado con tanta pasión que tú deberías hacer lo mismo por la palabra de Dios. Esa palabra que te dice, que te habla, que cada día está a tu lado. Amar la palabra con pasión significa que tienes necesidad. Y en este caso tenemos necesidad de Dios, o yo tengo necesidad de Dios. Así que me gustaría que tú también pudieras amar la palabra con ese deseo y esa pasión para poder llegar a ella, para poder ser, como hemos leído en el versículo 20, de esos que están sembrados en buena tierra. Me gustaría leer con vosotros un versículo en Deuteronomio 6:5, que yo creo que lo habéis leído muchas veces, que dice así: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vaya, aquí el Señor, además de ser un versículo precioso, nos insta a amar este libro, a amar la palabra de Dios y a estar meditando en ella cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando estás en el camino a tu trabajo. No es algo momentáneo, no es algo del momento, como dice de aquellos que se sembraron, ¿no?, junto al camino, que en un momento Satanás vino con alguna prueba y allí se quedó, o con los que estaban sembrados en pedregales, que ante las circunstancias de la vida dejaron esa pasión de amar a Dios. La palabra del Señor, hermanos, requiere que la tengamos cada día en nuestra vida. Así que cojamos fuerte esta palabra para que podamos amarla con esa pasión que Dios habla. Una segunda clave que creo importante es: abraza la palabra. Y podemos decir, bueno, es parecido a lo que hemos dicho, amar la palabra, pero para mí el abrazo es una muestra de amor. Cuando tú abrazas, estás haciendo algo como físico, ¿verdad? Te estás acercando a la persona y la estás cogiendo, la estás tocando y la otra persona está recibiendo algo. Cuando abrazamos la palabra damos un paso más. Abrazar la palabra es algo más que amar, porque generalmente no vamos abrazando a la gente por la calle, ¿verdad? No sales a la calle y abrazas a cualquiera. Abrazas a las personas que amas. Abrazas a aquellas personas con las que cada vez más quieres tener relación, y una relación directa. Así que cuando se abraza, se estrecha la relación. ¿Y qué podríamos decir que es abrazar de manera espiritual? ¿Y qué podemos decir? Pues tal cual, toma la palabra, lee la palabra, habla con el Señor, instrúyete con la palabra, estudia la Biblia. No basta con decir, si yo llamo a Dios, porque cuando decimos eso, también a veces pueden saltar esas preguntas de, pero no le escucho. Habla con Él, medita en la palabra. Estaba pensando en estos días que no podemos salir a hablar con la gente o a las casas, ¿verdad?, de familiares. Y yo pensaba, bueno, una de dos, si yo quiero hablar con mi hermana,
lo que tengo que hacer es coger el teléfono y hablar, porque si no hago esto, algo físico, si no lo hago, mi hermana puede saber que estoy pensando en ella, pero seguramente no sabe, ¿verdad?, que en ese momento quiero hablar con ella. Necesito hacer algo, necesito coger el teléfono, marcar los números y escuchar la voz de mi hermana para saber cómo está. Y en nuestra vida espiritual tiene que ser igual. El Señor nos ha dejado su palabra para que le busquemos, para que la leamos. Él nos aconseja, Él nos tiene allí, en sus manos, pero también quiere que le abracemos. El Señor ya nos ha abrazado. El Señor es el que toma la iniciativa. Ya tomó la iniciativa cuando Él dio a su Hijo por nosotros. Así que ahora toca que nosotros también hagamos algo más y demos un paso más, que decir, yo ya un día me entregué al Señor. Ahora toca buscar de Él y estrechar relación con el Señor y con su Espíritu Santo. ¿O pensáis que quizá cuando anhelamos ser como aquellos del Antiguo Testamento, que el Señor hablaba tan claro, pensáis que ellos no buscaban al Señor? Quizá pensáis que ellos simplemente están puestos allí y Dios les hablaba y ya está. No, eran personas que tenían una relación estrecha con Dios y eran personas que estaban alineados con el Espíritu Santo. Por tanto, escuchaban la palabra, recogían y recibían la palabra y lo más importante, luego la llevaban a la práctica y la ponían en marcha, allí donde estaban obedeciendo el tiempo del Señor. Hay otra buena noticia aquí, hermano, y es que estamos a tiempo. Igual tú hoy dices, mira, ha pasado mucho tiempo, yo ahora ya la palabra no me dice nada, yo Dios, no sé, estamos a tiempo. El Señor dice en su palabra también que hoy es el día de salvación. Y no está excluyendo a nadie, como nos compartía el otro día la pastora, ¿verdad? El Señor no tiene acepción de personas. El Señor te está mirando ahora, está mirando tu corazón. Él sabe lo que pasa por tu cabeza. Él no quiere que seas del bloque de las otras tierras, aquellos que estaban sembrados entre espinos. No quiere que cuando venga una pandemia, una circunstancia, una decepción, seas de esos. Él quiere que estés sembrado en buena tierra, que tu corazón esté alineado con el Padre. Así que busca y abraza la palabra, porque el Señor tiene grandes planes para tu vida. Hay un versículo muy bonito en Job. Cuando a mí el libro de Job me gusta mucho, vosotros sabéis las dificultades, ¿verdad?, que pasó Job y todo lo que pasó. Y veis que hay como, también parece una novela, ¿verdad?, cuando los amigos están hablando con él. Y hay un amigo que es Eliú, que habla en uno de los capítulos, habla de la naturaleza, la magnificencia de Dios. Y hay un versículo que me encanta. El primer versículo del capítulo 37 dice, por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Mira, hermanos, a mí me gusta la literatura, siempre me gustó. Y me acuerdo cuando nos mandaban en la escuela, pues en los libros históricos que nos ponían, pues tendríamos que, las descripciones que había las teníamos que dar el significado. ¿Qué quiere decir esto? Y cuando yo leía eso de, por eso también se estremece mi corazón y salta de alegría. Y luego leía todo lo que seguía, cómo hablaba de la voz de Dios, el estruendo y hoy lo que hoy también estaba leyendo a Dina, que lo he copiado porque dice, dio él su voz, se derritió la tierra. Dios mío, ¿de quién estamos hablando? Dios es así, Dios es un Dios real. Imaginaros que amemos tanto la palabra de Dios, que abracemos tanto la palabra de Dios, que cuando la leamos, cuando busquemos a Dios, nuestro corazón, dice, salta de su lugar. ¿Habéis sentido esto, hermanos, alguna vez? ¿Habéis sentido cuando el Espíritu Santo te habla tan claro que el corazón como que te queda sin respiración? Eso es pasión por Dios, eso es abrazar la palabra. Amén. Pero queda una clave, queda algo importante, algo que yo creo que se ha hablado muchas veces, pero que no podemos dejar de decirlo. Ten fe en la palabra de Dios. Podemos amar a Dios, podemos abrazar a Dios, pero tenemos que tener fe en la palabra de Dios. Cuando uno ama a una persona,
¿verdad? Tu marido, tu novio, tus amigos. Uno tiene que confiar en esa persona. ¿De qué si no amamos a los demás? ¿Qué diferencia habría, verdad, entre una persona a la que amamos y a una a la que no amamos? La diferencia está en que la creemos, debemos creerla. ¿Y cuánto más no vamos a creer a Dios? Sí que tenemos algo importante que hacer, además de amar y de buscar la presencia de Dios, y es confiar en las promesas que están en la palabra de Dios. Tener fe en sus palabras, porque entonces no caeremos tampoco en aquellas tierras y campos llenos de espinos, porque no echaban raíz. Hermanos, si no tenemos fe en la palabra, nunca echaremos raíces. Debemos echar raíces en la palabra del Señor para poder dar fruto. ¿Qué le pasa a un árbol si no echa raíz? Se seca. Y a veces cuando en nuestra cabeza nos preguntamos por esas cosas como que el Señor no está o se ha alejado, quizá no es esto, hermano, quizá es que no tenemos las raíces bien apegadas a la tierra. Quizás que nosotros todavía no hemos cumplido con una de estas claves. Quizá el Señor nos ha dado una promesa y no hemos confiado. ¿Y sabéis también por qué nos pasa esto, hermanos? Porque somos muy cabezotas, como decimos los españoles, ¿verdad? A veces confiamos más en nosotros. A veces confiamos más en el mundo. A veces, como dice uno de los versículos de Marcos que hemos leído, se nos van los ojos con las cosas de la vida, con las cosas materiales. Viene Satanás, nos engaña, viene el mundo con todas las cosas preciosas que parece que tiene, nos engaña. Y entonces no echamos raíz, porque nos alejamos de la buena tierra. Recordemos que solo los que tienen un corazón alineado con Dios, recordemos que solo los que tienen un corazón, así como simboliza Marcos en buena tierra, leen, escuchan y reciben la palabra de Dios, llegarán a tener raíz para dar buen fruto. Es importante, hermanos, tener fe en aquel que ha diseñado nuestra vida. Es importante tener fe en aquel que nos ha creado. Hay muchos libros escritos, ¿verdad?, que están escritos por grandes autores, como hablaba del Quijote, ¿verdad? Hay muchos libros que tienen grandes novelas y grandes enseñanzas, pero la palabra de Dios está escrito por el autor de la vida. No está escrito por el autor de una novela ni de una fábula, está escrito por el autor de tu vida y de mi vida. Amén. Él nos ha creado, Él nos ha diseñado, Él ha hecho que nosotros seamos lo que somos, y Él quiere que abracemos la palabra, que le amemos de todo corazón y que confiamos en sus promesas. Voy a acabar con algo que compartí el otro día a los jóvenes, porque me encantan estos, cuando el Señor habla de esta manera tan clara. En la palabra de Dios encontramos dos pasajes donde se hablan de la sanidad de ciegos, ¿verdad? Se habla de la sanidad de un ciego que le llamó y le dijo: Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor se acercó y le sanó. El Señor era así, y el Señor es así, hace milagros. Pero el otro pasaje, que es el que yo les compartía, era un pasaje que se fundamentaba en la fe. Un hombre que estaba allí de pie mientras el Señor pasaba. Ese hombre era ciego de nacimiento, lo habréis leído muchas veces. Este ciego de nacimiento no pidió nada, el Señor pasó por allí. El Señor vio, Él sabía que era ciego, y el Señor, de manera muy creativa, ¿no?, todos sabéis lo que hizo, escupió al suelo, le puso barro y se lo puso en los ojos. Este hombre no había perdido la vista, este hombre era ciego. No era como el otro, no había perdido la vista, era ciego de nacimiento, no sabía lo que era la vista. Y el Señor le dio una oportunidad. ¿Y sabéis cómo? Me encanta cómo el Señor le da la oportunidad a este hombre. Este hombre, les decía el otro día, no dijo ni mu, no habló, no puso excusas, no se interpuso entre lo que Dios quería hacer. Le puso eso en los ojos. ¿Os imagináis de qué manera el Señor hace las cosas así como a Él le da la gana, verdad? El Señor le pone eso, ese hombre no rechista, no dice nada, y de repente
le manda y le dice, vete a Siloé, a un estanque. Y debo deciros, hermano, que buscando hace días, ese estanque no tenía aguas curativas ni nada de eso. Ese era un estanque que había allí. Pero el Señor le manda al ciego a ir al estanque. ¿Y sabéis qué hace el ciego? Tiene fe y obedece. Y os diré más, ese ciego no conocía a Jesús, pero tuvo fe de su palabra. Y el ciego fue y recibió la vista. Este hombre, hermanos, sin conocer lo que estaba pasando, fue al estanque a obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, verdad, el Señor nos manda a hacer cosas? Quizá por eso a veces no escuchamos la voz. Yo a veces me lo he dicho a mí misma, oye, igual es que no escuchas la voz de Dios porque estás haciendo más caso a otras cosas, ¿verdad? Hay un versículo en 2 de Timoteo 3. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la palabra de Dios está hecha para ti y para mí. Y sí, la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos exhorta, nos manda a veces. Pero, ¿cuál es el fin de todo esto? Tenemos una eternidad, hermanos, y el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. ¿Verdad que tú y yo queremos estar preparados para buena obra? ¿Verdad que tú y yo somos de aquellos que estamos sembrados en buena tierra? Te quiero recordar las 3 claves que para mí han servido a mi vida porque yo las he puesto en práctica. Ama la palabra de Dios. Abraza la palabra de Dios. Relaciónate más con Él. Y ten fe en lo que dice para ti en esta hora. Quiero acabar con una frase célebre que dijo una persona importante, Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos. Dijo una vez, creo que la palabra, refiriéndose a la Biblia, es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien del Salvador del mundo es comunicado a nosotros a través de este libro. Así que, hermanos, recordemos y digamos a los demás que amen a la palabra, que estén con relación a Dios cada día alineados con el Espíritu Santo y que podamos tener fe en sus promesas. Y así podremos ser, como empezaba diciendo hoy, espero que esta palabra te haya también servido para creer que es bueno ser, como dice el versículo 20, de aquellos sembrados en buena tierra, que escuchan la palabra y que después dan fruto. Amén. Pues que el Señor os bendiga muchísimo en esta mañana. Amén. Bien, pues queridos oyentes, queridos amigos y hermanos que nos estáis viendo semana tras semana a través de este canal de YouTube, Luz a las Naciones en Almaselles. Estamos muy felices y muy contentos por lo que Dios está haciendo a través de este medio, con su iglesia y con tantas y tantas personas que estáis en vuestra casa y que estáis necesitando tanto escuchar la palabra de Dios. Bien, queremos veros. Queremos oíros y por eso os queremos invitar a las próximas convocatorias que, como habéis visto a través de nuestras redes sociales, es los martes a las 7 de la tarde tenemos un estudio bíblico, los jueves a las 7 de la tarde tenemos una reunión de oración donde estamos clamando y orando y pidiéndole al Señor por tantas y tantas necesidades que hay en medio de su pueblo, en medio de nuestras familias, en este tiempo tan difícil, pero en el que como hemos escuchado, estamos confiados también y amando, abrazando y confiando en la palabra de Dios.
y sus promesas. Amén. Sus promesas son sí y son amén. Bien, pues sin más quiero decirte que te esperamos el domingo que viene, que te esperamos el martes. Si quieres conectarte con nosotros, como he dicho, mándanos un mensaje, un WhatsApp o un mensaje privado y te mandaremos los enlaces del estudio bíblico. Te podemos mandar los enlaces para nuestros cultos de oración, ¿de acuerdo? Así que no te pierdas ninguna de nuestras convocatorias y reúnete, congrégate desde casa, desde el sofá de tu salón. Es fácil, cómodo y recibirás una palabra fresca del Señor, una palabra de confianza, de consuelo, una palabra del Señor que vendrá para abrazarte y para traerte paz en este tiempo que estamos viviendo. Muy bien, que el Señor te bendiga y un beso y un abrazo virtual. Dios te bendiga.